Bueno, Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, y al sacarlo de Egipto, el Señor lo sacó con mano fuerte, lo sacó en victoria, pero hubo algo que ellos tuvieron que celebrar, y fue la Pascua, y fue los días de pan sin levadura. Aquella contaminación que podría haber en su comida y aún en sus casas, el Señor les ordenó que fuera quitada, porque los iba a sacar con mano fuerte. Y no solamente eso, sino que también les ordenó que en los días venideros, en los años venideros, ellos celebraran la fiesta de los panes sin levadura, que recordaran el poder de Dios y cómo Él los sacó de Egipto, cómo salieron con mano fuerte. Cuando ellos celebraron esos panes sin levadura, esa Pascua, ellos salieron poderosamente de Egipto, salieron con poder, con tanto poder que Faraón no los pudo detener, el ejército de Faraón no los pudo detener. Realmente Dios los sacó con mano fuerte, con mano poderosa. Uno de los estudiosos de tiempos modernos, según él, se puso a investigar el Mar Rojo y el Mar de Cañas, como dice el original, por donde pasó Israel, y dijo, bueno, lo que pasa es que ese mar, en ese lugar donde ellos pasaron, dijo, era un lugar muy bajito de agua, dijo, y le llegaba el agua a las rodillas, y por eso Israel pudo pasar. Y cuando él quiso decir eso, le dijeron, entonces el milagro fue más grande todavía. ¿Cómo es posible que los caballos de Faraón y el ejército de Faraón se hayan ahogado en aguas hasta las rodillas nomás? Porque el hombre quiere minimizar, el hombre quiere decir, no, es que no fue así. Pero realmente el milagro fue más grande entonces, porque ¿cómo es posible que los caballos de Faraón se ahogaron con agua hasta las rodillas, hermano? Y el ejército y los capitanes y los ejércitos se ahogaron con aguas hasta las rodillas. Pero es el hombre humano que quiere minimizar el poder de Dios, lo que Dios hace. Pero Dios los sacó con mano fuerte, Faraón no pudo sacarlos, pero quiero hacer énfasis en que ellos participaron o celebraron la fiesta de los panes sin levadura, es decir, la santidad, la luz, la sinceridad. Y aquí en este versículo de Lucas 12:1 encontramos una levadura que ahí directamente dice que la levadura de los fariseos, dice la última parte del versículo 1, directamente dice que la levadura de los fariseos es la hipocresía. Y entonces yo debo de guardarme de levaduras porque yo quiero caminar en victoria, porque Dios ya me ha dado la victoria. Es decir, que cuando el hombre camina en derrota en la tierra es porque realmente debe reconocer que él mismo se buscó algún problema, que realmente él se metió en cosas que le causaron problemas. Pero si nos mantenemos en Dios, ahora Dios no nos pide perfección en cuestión de pecado, porque Él sabe que estamos en este cuerpo, mi hermano, que nos mete en problemas. Pero aquí está hablando de algo que es voluntario, o de algo que se puede arreglar. Y en este caso dice que la levadura de los fariseos es la hipocresía. Entonces debo de guardarme de ello. Hipocresía, dice el diccionario de la lengua española, que es fingimiento, fingir. Dice que es algo ficticio, que es una simulación, está simulando, es algo que es falso. También fíjese que dentro de las definiciones del diccionario de la lengua española, hipocresía dice que es fariseísmo. Porque el Señor Jesús dijo que guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Entonces, hipocresía es un fingimiento, una falsedad, una simulación, la cual yo debo de apartar de mi vida. Dios quiere que en mi vida haya sinceridad, porque el antónimo de la hipocresía es sinceridad, lealtad, claridad. O sea, lo opuesto a la hipocresía es sinceridad, lealtad y claridad, que es lo que Dios quiere que haya en nuestra vida. Es decir, que cuando yo vengo con Dios, Dios quiere que yo sea sincero y que mi caminar en la tierra sea sincero. Que realmente vengo delante del Señor, no vengo aparentando, porque fíjese que si Dios me preguntara el día de hoy, ¿cómo estás? Tal vez le diría, bien, tratando de ocultar el problema que puedo tener hasta de pecado en mi vida. Pero Él lo que quiere es que sea sincero delante de Él. Ahora, si soy sincero porque creo en la palabra, Señor, estoy bien porque tu palabra lo dice, Señor.
No porque lo esté viviendo en carne, en una manifestación en este momento, pero yo creo tu palabra y tu palabra dice, Señor, que los que caminamos en fe, el justo por la fe vivirá y estaremos bien. Pero Él sabe que estamos diciéndolo por fe, o sabe si lo estamos diciendo solamente de dientes para afuera o estamos simulando. Y Dios quiere que nosotros nos apartemos de la hipocresía, que nosotros tengamos realmente sinceridad y que tengamos lealtad también a nuestro Señor. Dice el versículo 4, que dice el Señor, Lucas 12:4, y yo os digo, amigos, no temas a los que matan el cuerpo y después de esto no tienen más nada que puedan hacer. Y entonces la hipocresía llevaba a los hombres, hermano, a tener temor a los hombres. La hipocresía lleva a que el hombre tenga temor de perder su lugar. Dios nos ha bendecido y Dios nos da buenos lugares, hermano, en la sociedad, en el hogar y también en su casa. Nos da un buen lugar, pero si yo actúo con hipocresía solamente para guardar un lugar, recuerda, hipocresía es algo falso, es algo simulado, es algo, mi hermano, que está fingiendo solamente. Pero cuando vengo delante del Señor y le digo, Señor, yo al único que quiero temer es a ti. No quiero temer a que me quiten mi lugar. No quiero temer, Señor, a los hombres que puedan pensar de mí, porque a veces nos cuidamos tanto de lo que diga la gente. Pero Dios sabe cómo somos, mi hermano. Dios sabe lo que hay en nuestro corazón. A veces hay que venir delante del Señor y, Señor, tú conoces mis pensamientos, como el salmista decía, tú conoces lo profundo de mi ser. Antes de que me levante, tú ya sabes lo que soy, Señor, ya sabes lo que tengo. Y entonces debo de caminar, mi hermano, en sinceridad con Dios. A Dios no lo voy a espantar. A Dios no lo voy a espantar con venirle y decirle mi problema, cómo me siento. Tal vez te sientes alegre, contento, y Dios dice, demuéstralo pues, porque parece que estás fingiendo que estás triste, parece que estás fingiendo que estás enojado, pero si estás contento, demuéstralo. Demuestra que realmente estás gozándote en mi presencia. Pero el fingimiento o la hipocresía, según el versículo 1, dice que es una levadura de los fariseos. Guardarnos de la levadura, porque el pueblo de Israel, repito, salió en victoria cuando ellos celebraron la fiesta de los panes sin levadura o los días de pan sin levadura. Versículo 5 dice, pero yo os mostraré a quién debéis temer. Temer al que después de matar tiene poder para arrojar al infierno. Si os digo, a este temed. La sinceridad le lleva a uno a tener temor de Dios, mi hermano. Diga conmigo, temor de Dios. Qué bonito cuando alguien es sincero, ¿verdad? Se olvida de lo que diga la gente, de lo que puedan pensar de él, y viene y expone su problema. Un día dijo el apóstol Loto, dijo ya te sinceraste con tu esposa, dijo, tráele un Alka-Seltzer y una poquita de agua ahí, dile, siéntate aquí y quiero platicar contigo. Y te voy a contar mi vida. O tal vez la esposa con el esposo, ¿verdad? Pero la sinceridad, mi hermano, es algo que bendice. Es algo que puedo venir delante del Señor. Señor, yo quiero estar abierto delante de ti, Señor. Realmente yo no quiero ser o actuar en hipocresía, ser falso, ser alguien que simula, solamente por temor a perder mi lugar. Solamente por temor. Fíjese, mi hermano, que Dios, cuando uno es bien sincero delante del Señor, Dios preserva su lugar. Cuando David pecó, se metió con Betsabé, y mientras estuvo simulando que todo estaba bien, él mismo dice que la vivió mal. Vaya conmigo ahí a Salmo 51. Porque él mismo dice que él vivió mal. ¿Por qué? Porque estaba simulando, porque no estaba siendo sincero. Dice Salmo 51. Dice el encabezado, Salmo de David, cuando después de que se llegó a Betsabé, el profeta Natán lo visitó. Y entonces empieza a decir, ten piedad de mí, oh Dios. Ahora empieza a decirle
borra mis transgresiones, lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. Ahora el versículo 3 dice, yo reconozco mis transgresiones, pero nosotros que sabemos la historia, no la reconoció a la primera, mi hermano, sino que tuvo que pasar tiempo. Primero cae en pecado, después él trata de cubrir su pecado. Y al tratar de cubrir su pecado, como no pudo cubrir su pecado, bueno, mandó que pereciera el marido en la guerra. Pero Dios estaba mirando. Dios dice, él no está siendo sincero. Y entonces nace el niño engendrado por él en Betsabé. Y cuando nace ese niño, después se enferma y está, hermano, David sufriendo. Está sufriendo ahí porque el niño está enfermo. Y entonces Dios permite que ese niño muera. Y al morir ese niño, entonces él tiene que reconocer y presentarse sincero delante del Señor. Y presentar sus faltas y presentar lo malo que él ha hecho. Y dice el versículo 3, yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Entonces, mire mi hermano, no necesitamos aparentar delante unos con otros. Lo que necesitamos es venir delante del Señor y decirle, Señor, yo soy el que tengo esos problemas. Ayúdame, Señor. Guíame, Señor. Quiero estar abierto delante de ti. Él reconoce, dice el versículo 5, he aquí yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre, como diciendo, es que este problemita yo lo traigo desde antes y tú lo sabes, pero ayúdame, Señor. Pero está abriendo. Dios, como dice este salmo, Dios ama la verdad en lo íntimo. Él dice el versículo 9, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Versículo 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y dice, y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Qué quiere decir eso? Que su espíritu se había torcido, su espíritu había agarrado otro camino. Pero dicen, endereza este espíritu, renueva este espíritu. Versículo 11, no me eches de tu presencia y no quites de mí tu santo espíritu. Porque fíjese mi hermano que ser sincero delante del Señor realmente es descargar una carga que uno puede traer. ¿Sabe qué es lo tremendo de la mentira y lo falso? Que no se puede sostener todo el tiempo, mi hermano. No se puede sostener. Es como los que vienen ilegalmente para Estados Unidos, voy a decir, con un documento que no es de ellos. Y se presentan y primero dicen que sí, que son ellos y que solamente que antes estaban más gorditos, pero ya bajaron de peso, ¿verdad? Pero ya después de 1 hora, 2 horas que los tienen ahí interrogando, sí, es la verdad, no es mía. No es mío este documento. Porque una de las características de la mentira, de lo falso, es que no se puede sostener, mi hermano. Se puede sostener por un tiempo, pero no siempre. Y entonces David, él está siendo sincero con el Señor y dice el versículo 15, abre mis labios, oh Señor, para que mi boca anuncie tu alabanza, porque no te deleitas en sacrificio, de lo contrario yo lo ofrecería. No te agrada el holocausto. Pero el versículo 17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Pero David está siendo sincero con Dios. Entonces la primera levadura que Dios quiere que nos apartemos es la levadura de los fariseos. ¿Cuál es? La levadura que me hace aparentar para no perder mi lugar delante de los hombres. Le tengo temor a los hombres. ¿Qué van a pensar de mí? Miren, Gálatas 2:9, cuando viene Pedro con los gentiles, Gálatas 2:9, dice, 2:11, Gálatas 2:11, dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara, porque era de condenar. Mira lo que dice Pablo. Porque antes de venir algunos de parte de Jacobo era el pastor o el líder que estaba en Jerusalén. Antes de venir algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles. Pero cuando vinieron los judíos,
empezó a retraerse y a apartarse, dice, porque temía a los de la circuncisión. Y entonces Pedro manifiesta que tiene temor a los hombres. ¿Qué me van a decir? ¿Cómo me van a calificar? Mire, mi hermano, este caminar es muy pesado cuando uno tiene mucho temor de preservar su buena reputación, hermano. Si la gente piensa bien de mí, y entonces tengo que aparentar para ver si yo mantengo esa reputación, ese buen nombre. Pero ¿qué tal si se dan cuenta de que también cojeo del pie izquierdo también? Posiblemente lo más seguro es que me van a aceptar y van a decir, oye, qué bueno que reconoces, ahora te estimo más, ahora me caes mejor, porque reconoces tus faltas. Pero cargar, mi hermano, algo oculto es muy pesado. Y dice ahí que Pedro se apartaba porque temía a los de la circuncisión, versículo 13, y el resto de los judíos se le unió en su hipocresía, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero Pablo, dice el versículo 14, pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío no vives como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Si tú siendo judío no puedes con la carga. Mire lo que dice el versículo 14. Dice que le dijo a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Dice, nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Entonces está diciendo, mira, si nosotros siendo judíos no podemos, ¿por qué obligas a los demás a que también se porten como judíos? Si ni nosotros podemos siquiera. Pero dice Pablo que es una hipocresía porque quiere aparentar delante de los judíos que él vive como judío. Ahora, si él se presenta como gentil, los judíos van a decir, no, este Pedro ya cayó. Porque los judíos miraban como menos a los gentiles. No los tenían en alta estima, los tenían como menos. Pero en el evangelio, dice Pablo, dice el versículo 16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús. También nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo. Entonces lo que está diciendo Pablo, lo que está diciendo Pablo es que en Cristo somos iguales, judíos y gentiles, pero Pedro tenía temor de que lo miraran como menos. Si no sabes, no sabes. Fui a hacer un asunto y la persona que me atendió, yo lo primero que le dije es, yo de ese asunto no sé nada. Nunca en mi vida lo he hecho. Mejor explícame tú paso por paso. ¿Para qué llegaba aparentando que yo sabía, mi hermano? Si realmente yo no sabía. Realmente yo era ignorante en esa cuestión. Cuando uno se manifiesta ignorante en una cuestión, está la oportunidad de aprender. Es que el que es sencillo, el que es sincero, el que se humilla para aprender, él aprende. Pero el que no quiere que nadie le enseñe, nunca aprende. Aparenta que sabe, pero a la hora del hora, es más, ¿sabe una cosa? Todo el mundo sabe que él no sabe. Ese es lo peor de todo, ¿verdad? Que yo voy a querer engañar a la gente que yo sí sé. El problema es que todo el mundo se va a dar cuenta que yo no sé. Mejor soy sincero, primeramente delante de Dios, obviamente. Entonces, la hipocresía me lleva a tenerle temor a los hombres, pero la sinceridad me lleva a tenerle temor a Dios. Por eso dice, yo os mostraré a quién debéis temer, ahí en Lucas 12, dice, aquel que después de matar tiene también el poder para arrojar al infierno, si digo a este temer. Ahora, en Mateo capítulo 16, ¿quieres aprender? Sé sincero. Di, no sé. Y si sabes, pues también manifiéstalo porque vas a ser de bendición para alguien, ¿verdad? Vas a ser de bendición para alguien. Pero si no sabes, no sabes. Señor, yo quiero aprender. Y Dios te va a llevar a un lugar o te va a poner a la persona indicada para que aprendas.
Y eso va a ser de bendición para tu vida. Pero yo debo de apartarme de la hipocresía, porque esa es levadura de los fariseos. Y en Mateo 16, versículo 5, dice que los discípulos al pasar al otro lado se habían olvidado de tomar panes. Y Jesús les dijo: estar atentos y guardaos de la levadura de los fariseos. Ya miramos la levadura de los fariseos. ¿Cuál es? La hipocresía. Jesús lo dijo derecho, sin tapujos. Guárdense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Ok, Señor. Gracias, Padre, por decirme las cosas tan claras, Señor. Y ese versículo dice: guardaos de la levadura de los fariseos, pero también dice que de la levadura de los saduceos. Y la levadura de los saduceos era la política. Usted sabe que el político, hermano, el político hace las cosas por conveniencia, porque le conviene en ese momento. Dice el diccionario bíblico, no el diccionario de la lengua española, sino el diccionario bíblico, dice que los saduceos eran un grupo político, no eran religiosos, pero se hicieron grupos religiosos para defender sus intereses. Guardémonos de la levadura de los saduceos. Los saduceos en el inicio, ellos solamente eran un grupo político. Pero como vieron que les convenía meterse a la religión para defender sus intereses políticos, se hicieron un grupo religioso. A ellos no les interesaba Dios. A ellos les interesaba su política. Alcanzar, hacer las cosas por conveniencia. Dice Hechos 23, versículo 8. Guárdate de la levadura de los saduceos. Recuerde que caminar sin levadura y celebrar la fiesta de los panes sin levadura es victoria, mi hermano. Camina uno en victoria. ¿Por qué? Porque el Señor es el que abre el mar rojo. El Señor es el que ahoga a los egipcios. El Señor es el que destruye a aquel que nos persigue. ¿Qué te pide? ¿Perfección? No. Solamente que sé sincero. Reconoce tus faltas. Reconoce de qué pie cojeas. Cuando tú reconoces de qué pie cojeas, soportas al otro. Mire, a mí mi esposa, la verdad, yo puedo decir que mi esposa ha cambiado. Hemos cambiado, mamá. Hemos cambiado. Porque anteriormente a veces nos quejábamos, era el hermano cómo es y la hermana cómo es. Y ahora no, ahora mi esposa dice: todos tenemos algo en lo cual no fallamos. Todos, no hay nadie que no tenga un problema. Ya no se queja de nadie mi esposa. De nadie se queja ya. Todos tenemos un problema. Unos hablan mucho, otros no hablan nada. Hermano, tenemos problemas todos. Todos tenemos problemas. A mí me agrada mi esposa. Realmente yo creo que ella ha cambiado más que yo, hermano, porque yo todavía sigo con mis problemas quizás, pero pues en el nombre del Señor, ¿verdad? Hechos 23, versículo 8 dice: porque los saduceos, recuerde que estamos viendo la levadura de los saduceos, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, mas los fariseos creen todo esto. Primeramente los saduceos, como ellos realmente se metieron a la religión solamente porque les convenía. Ellos eran un grupo político, no eran un grupo religioso. Se metieron a la religión porque les convenía para defender sus intereses políticos. Y por eso no les interesaba lo de Dios. Por eso ellos no creían en lo sobrenatural. A ellos no les interesaba lo espiritual, mi hermano. A ellos lo que les interesaba era la política. Por eso en el grupo de los saduceos pertenecían la clase alta. Ellos eran los que en su mayoría los que pertenecían a ese grupo. A ellos no les interesaba lo sobrenatural. Dice ahí que ellos no creen en la resurrección, no creen en los ángeles, no creen en los espíritus. Pero los fariseos creen todo esto. También dice el diccionario bíblico, dice que los saduceos se negaban a creer en lo sobrenatural, principalmente por sus tensiones con los fariseos, porque ellos las creían. O sea, como se pasaban peleando con los fariseos, decían: ¿ustedes creen en la resurrección? Entonces nosotros no.
Yo sé que aquí no hay nadie que le gusta llevar la contra a los demás. Yo sé que no, yo sé que nosotros corremos con el agua, mi hermano. Tu esposa te dice, el cielo es negro, y usted le dice, sí, amor, sí, es negro, amor. No le llevamos la contra a nadie, ¿verdad? Pero los saduceos no creían en la resurrección, no creían en ángeles, no creían, hermano, en lo sobrenatural, principalmente porque los fariseos lo creían. Esa era la razón principal por la cual ellos no lo creían, solamente para llevarle la contra. Eso me suena, hermano, a demócratas y republicanos. ¿Quién lo dijo? Un demócrata. Entonces no es así, dice. ¿Quién lo dijo? Un republicano. No, entonces no. Como que el asunto es decir lo contrario de lo que dijo aquel. Esa es levadura saducea. Y el Señor Jesús dijo que nos guardáramos de la levadura de los saduceos. Dice, regrese conmigo a Mateo 16. Mateo 16, 12. Mateo 16, 12 dice que entonces entendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura de los panes, sino de la enseñanza de los fariseos y saduceos. Es decir, que los saduceos, repito, ellos eran pura política, mi hermano. Mire lo que dice el diccionario bíblico. Dice que al quitarles el poder secular a los saduceos, primero se los quitaron los celotes, la guerrilla de Israel, los celotes, y después se lo quitaron los romanos. Dice que después, cuando les quitaron el poder, dice que desaparecieron del judaísmo. Ya no, como dijeron, ya para qué. Antes íbamos ahí a la sinagoga porque pues nosotros sabíamos a lo que íbamos. Pero dice el diccionario que al quitarles el poder secular, cuando les quitaron el poder, primero por los celotes y después por los romanos, dice que los saduceos desaparecieron del judaísmo. Ya no más. ¿Para qué? Dijeron, ¿para qué? Si nunca fueron por el Señor a la sinagoga. Si nunca se metieron a la religión por servir a Dios. Simplemente por su política. Porque les convenía. Por eso, miren, nosotros somos bienaventurados porque venimos a este lugar porque queremos de Dios. Amén. Pero se imagina si en este lugar diéramos despensa, hermano, cada semana. Vendrían muchos saduceos, hermano. Vendrían porque pues como se les da despensa y se les ayudan con los biles a pagar el bill de la luz y todo eso, aquí vendrían saduceos. Porque no vendrían por el Señor, ni para alabar a Dios, ni para buscar a Dios. Vendrían porque les conviene. Y cuando les dejara de convenir aquí, se irían a otro lugar que les conviniera. Y cuando allá no les quisieran, iban a ir hasta otra religión. O digo otra religión, yo diría católicos, testigos, mormones, lo que sea, pero donde les ayuden. Esa es una doctrina saducea. Por eso le digo que gloria a Dios que nosotros venimos aquí para buscar al Señor, amén. Para buscar de Dios, gracias Señor. Él me dice, apártate de las doctrinas saducea. ¿Cuál es esa? Aquellos políticos que solamente hacen las cosas porque les conviene. Si ni siquiera eran un grupo religioso, eran un grupo político. Pero cuando vieron que les convenía meterse a la religión para defender sus intereses, se metieron. No creían ni en la resurrección, es más, dice el diccionario bíblico que ellos creían en Dios, pero como un Dios ausente del ser humano, no presente. ¿Por qué? Porque esa era su doctrina. Entonces apartémonos de la doctrina o de levadura de los saduceos. Y en en Marcos capítulo 8, Marcos 8:14. Por eso yo sé que usted ya le está poniendo unas palomitas ahí a cada asunto. Señor, hipocresía no. Tú me conoces, Señor. ¿Para qué le hago el cuento? ¿Para qué digo, Señor, otra cosa que no es? Mejor aquí estoy, Señor. Necesitado de ti, te alabo, te bendigo y vivo por tu gracia, Señor. Por tu amor, por tu favor. ¿Y vengo por conveniencia? ¿Vengo porque o me acerco a Dios por conveniencia? ¿Porque conviene a mis intereses? ¿O vengo porque realmente busco de Dios? Y en Marcos capítulo 8, versículo 14 dice
que se habían olvidado de tomar panes. ¿Estamos ahí? Se habían olvidado de tomar panes y no tenían consigo en la barca sino solo un pan. Y él les encargaba diciendo: tener cuidado, guardados de la levadura de los fariseos, pero también dice de la levadura de Herodes. Y la levadura de Herodes es la corrupción, mi hermano, la inmoralidad. La corrupción, la inmoralidad son las cosas, hermano, que Herodes manifestaba. Y por eso Dios quiere que nosotros nos guardemos de esas levaduras. Las levaduras de la corrupción, las levaduras que lo llevan a uno, hermano, a vivir una vida de libertinaje. Es decir, que Herodes presumía de ser pueblo de Dios. Él presumía de ser pueblo de Dios, pero no honraba a Dios, no caminaba con Dios. Y entonces debo de apartarme de la levadura de Herodes. También la levadura de Herodes, por supuesto, es el poder. Es el poder, el estar al frente. Esa levadura de Herodes en el poder tiene que ver con celos. Si se mete a cualquier diccionario bíblico, solamente póngale ahí Herodes o busca la palabra Herodes y le va a salir la historia de los Herodes, cómo se mataban entre ellos mismos. Es más, hubo uno que mató a sus hijos porque no quería que le heredaran el trono. Herodes es alguien que actúa con celo. Con celo hasta el punto de matar, al punto de destruir. Pero cuando digo: no, Señor, yo me voy a abstener de eso, tú me mandas a amarnos, a bendecirnos y a saber que todo es para todos. Amén. Todo es para todos. Ahora, dice 1 Corintios 5. 1 Corintios 5. El versículo 11. Usted sabe que 1 Corintios 5 dice Pablo, dice que oigo que entre ustedes hay una inmoralidad que ni siquiera se nombra entre los gentiles, tanto que uno tiene la mujer de su padre, y ustedes se han vuelto orgullosos, dice Pablo, en lugar de haberse entristecido. Pero dice el versículo 11: sino que en efecto os escribí que no anduvieras en compañía. Perdón, me adelanté mucho, mi hermano. Perdón, versículo 6. Versículo 6, hablando de la levadura. Versículo 6: vuestra jactancia no es buena. ¿No sabéis que un poco de levadura, y ahí está la levadura, no sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa? Estoy hablando de aquel que estaba en inmoralidad en Corinto. Versículo 7: limpiad la levadura vieja para que seáis masa nueva, así como lo sois, sin levadura. Porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Entonces ahí está la levadura, que es la maldad, la inmoralidad y la maldad. Y el versículo 8 dice: por tanto celebremos la fiesta, no con la levadura vieja, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura. Mira lo que dice: de sinceridad y de verdad. Mi hermano, a Dios le agrada la sinceridad y la verdad. Aquí estoy, Señor. Conoces mi corazón. Conoces lo que soy, Señor. Tú sabes que yo tengo el deseo de hacer lo bueno, Señor. A veces no lo hago completamente, pero Señor, concédeme. Tengo el deseo, Señor, concédeme. A Dios le agrada la sinceridad y la verdad. Con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Versículo 9: en mi carta os escribí que no anduvieras en compañía de personas inmorales. Miren lo que dice Pablo, hablando de la levadura. Porque mire, mi hermano, tal vez tengas algún amigo por ahí, o bueno, en este caso, conforme al contexto, un hermano que es bien inmoral y que te quiere llevar a la inmoralidad. Y debo de abstenerme de esa levadura, porque dice ahí: en mi carta os escribí que no anduvieras en compañía de personas inmorales. Pero mira lo que dice Pablo: no me refería a la gente inmoral de este mundo, porque en este mundo, hermano, convivimos diariamente con gente que vive en pecado. Ese no es el problema. No me refería a ellos. Dice Pablo: no me refería a la gente inmoral de este mundo, o a los ávaros y estafadores, o a los idólatras, porque entonces tendrías que salir del mundo. Pero el versículo 11 dice: sino que en efecto os escribí que no anduvieras en compañía de ninguno que, llamándose hermano, es una persona inmoral, o avara,
o idólatra, o difamador, o borracho, o estafador, con ese ni siquiera comas. O sea, con el del mundo sí, mi hermano. ¿Te los vas a encontrar? ¿Son tus conocidos? Nosotros convivimos con el mundo, ese no es problema. Al contrario, gánatelos para Cristo, amén. Háblales de la palabra de Dios. Diles que hay un camino mejor. Júntate con ellos para ganártelos a Cristo Jesús. Pero aquí está hablando de que ninguno que llamándose, hermano. Aquel que anda en inmoralidad, hermano, y dice que está bien. Y no solamente eso, sino que te quiere llevar a ti también. Pero no solamente inmoralidad, sino dice que ahí, que es inmoral o avaro. Hay gente que tiene problema con la avaricia, mi hermano. Su pie en el zapato es que les hablen de dinero en la iglesia. Es más, dividen a las iglesias. Son hermanos en Cristo Jesús. Pero si te juntas con ellos en el break, en el trabajo, que son hermanos, lo que van a platicar, te van a hablar mal de los pastores, de las iglesias, de que solamente quieren el dinero, de que ahí le roban a la gente. Pero son hermanos. Creen en Cristo Jesús. No son católicos, ni mormones, ni testigos de Jehová. Son evangélicos, mi hermano. Son cristianos. Pero su piedra en el zapato es el dinero, mi hermano. Eso es lo que sacan a luz. Por eso los inmorales, ¿qué más dice? Los ávaros, también dice los idólatras, idolatran cosas. También un difamador. ¿Qué es el difamador? El chismoso, hermano. Como me dijeron en Colombia, y aquel que le gusta pelar piña, me dijeron. Y yo le dije, ¿y eso qué es? El que habla mal de la gente, dice. Porque estábamos hablando del tema de los chismosos, hermano. De los difamadores. Dijo, ¿y qué de aquellos que les gusta pelar piña? Pues para mí era nuevo. ¿Y qué eso qué es? Que se pelan a la gente, pues. Que hablan mal de la gente. Tal vez conoces a alguno que se llama hermano. Pero le gusta hablar de los hermanos, hermano. Le gusta hablar de la gente, hermano. Con ese ni comas, apártate, dile, ¿sabe qué, hermano? Mire, coma ahí en esa esquinita. Yo como acá en esa esquinita de acá. A mí no me gusta estar hablando mal de la gente. Mucho menos de los pastores, de los siervos de Dios. Yo no quiero meterme en eso. Mira, coma usted allá, yo como aquí. Porque se los encuentra uno, mi hermano. Yo me he encontrado muchos, y son hermanos, no son católicos. Ni testigos de Jehová, ni mormones. Son cristianos, pero mi hermano, les gusta hablar de la gente. Yo le estoy dando la lista porque estamos hablando de vivir una vida sin levadura. Amén. Apártate de la levadura. Apartémonos de la levadura. Y dice ahí que los inmorales, los ávaros, los idólatras, los difamadores, los borrachos, hermano, los estafadores. O sea, si hay un hermano que te quiere invitar por ahí a robar, mi hermano, y que te dice, mire mi hermano, yo me bendije esto en el trabajo, mire mi hermano. Se lo bendijo él solo. Ten cuidado con los estafadores. Dile, no, yo no quiero ser parte de eso, mi hermano. Yo no quiero ser parte de eso. Fíjese que mi pastor, algunas veces llegamos a alguna rueda donde estaban platicando algo y mi pastor se paraba, pero riendo, así como se reía él, pero él se reía con ganas, hermano. Decía, yo no quiero ser parte de eso, pero se iba risa y risa. Yo no quiero, quédense ustedes, yo no quiero ser parte de eso. Tenía razón, fíjese, tenía razón. Cuando hay una plática que yo no quiero ser parte de eso, ahí se queda. No se enojaba ni los maltrataba, eso es cosa de ustedes, pero yo no quiero ser parte de eso. Debo de apartarme de la levadura que pervierte. Porque la levadura es algo que cambia. Dice el diccionario de la lengua española que la levadura es algo que transforma químicamente, la química de una cosa. Y entonces, difamador, borracho, estafador, con ese ni siquiera comas. Capítulo 5, versículo 1. Gálatas, hermano. Gálatas 5:1. Me gusta ponerle divisiones a eso para no irme de corrido, pero a veces me olvida ponerlos. Gálatas 5, versículo 1 dice: Para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permanecer firmes
y no os sometáis otra vez al yugo de esclavitud. Y entonces veo que el yugo de esclavitud es levadura también. ¿Cuál yugo de esclavitud? El yugo de la ley. Versículo 2, mirad, yo Pablo os digo que si os dejáis circuncidar, Cristo de nada os aprovechará. Versículo 3, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a cumplir toda la ley. De Cristo os habéis separado vosotros que procuráis ser justificados por la ley, de la gracia habéis caído. Lo que quiero decirte es que levadura es también el yugo de esclavitud de la ley. Es decir, mi hermano, que lo externo, pensar que lo externo me ayuda para ser más perfecto delante de Dios, no. ¿Por qué arreglo lo externo? Porque quiero darle a Dios lo mejor, que es diferente. Amén. Por eso, por ejemplo, a los que predicamos, el saco no nos ayuda a predicar, mi hermano. O sea, con saco y sin saco es lo mismo. Entonces, ¿por qué? Porque uno trata de comprarse ropa para ministrar, para presidir, porque yo quiero darle lo mejor a Dios, pero no solamente el pastor, también los que tocan, los que dirigen la alabanza, los que cantan. No crea que la corbata nos ayuda a cantar. Es que yo canto mejor cuando traigo corbata. No es cierto, mi hermano. Cantamos igual. Solamente que queremos darle lo mejor. Pero si yo digo, mi hermano, con corbata Dios no te oye. Sin corbata Dios no te oye. Eso es legalismo. ¿Sí me entiende? Es un yugo de esclavitud. Es decir, que lo externo es un yugo de esclavitud. Por eso dice Pablo que no te sometas otra vez al yugo de esclavitud. Y habla de la circuncisión, cosas externas. Versículo 6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significa nada, sino la fe que obra por amor. Mira lo que dice el versículo 7. Vosotros corrías bien. ¿Quién os impidió obedecer la verdad? Esta persuasión no viene de aquel que os llama. Y entonces dice el versículo 9, un poco de levadura fermenta toda la masa. ¿Cuál es la levadura? La levadura de la ley. La levadura de la ley, mi hermano. Mire, por ejemplo, decirles, hermano, no haga ruido, estamos en la iglesia calladitos. Esa es religión. Por eso cuando alguien nos visita y mira que cantamos con instrumentos y corremos y gritamos y brincamos, hermano, dicen, esto no parece iglesia. Porque en la iglesia deben estar calladitos, tranquilos, sin hacer ruido, hablarse en secreto. Si a veces a mí no me gusta estar en esa situación ni en los funerales, hermano. Yo he ido a funerales donde me invitan a la velación de cuerpo presente, ahí la persona falleció y están todos ahí sentados, callados y se hablan en secreto. A mí me enfada eso, hermano. Sí, en los velorios lo que a mí me gustaba eran los chistes, hermano. Unos buenos chistes, hermano, estarnos riendo todos. También mi pastor un día dice que lo fueron a calmar también. Estaban en la velación de una persona que había fallecido. Y ellos estaban afuera con otros pastores y echando chistes, hermano. Y mi pastor se reía, él sabía reírse, hermano. Su risa de él tronaba, hermano. Y salieron, hermano, a decirle, por favor, guarden silencio, está la gente allá. Los dolientes están callados allá. Pero, amén, por respeto, ¿verdad? Lo importante es el respeto al doliente, amén, estoy de acuerdo en eso. Pero si lo hago por religión, por eso, el día que yo me muera, hermano, por favor no venga de negro, mi hermano. Póngase un color así chillante, hermano, amarillo huevo ahí, rosita, hermano, morado. Por favor, no se le olvide eso que le estoy diciendo. El día que yo me muera, por favor, no venga de negro. Ya les dije una vez, el día que yo me muera, por favor, denle de comer a todos los que vengan, por favor. Hagan culto. Si está mi cuerpo ahí en la caja, hermano, por favor, hagan culto. Dancen alrededor de la caja, hermano. Que digan, este ya se fue. Gracias a Dios. Menos lata en este mundo. Sí, pues menos lata, ¿no? Ahora, si el doliente nos pide y nos dice, por favor, respeten mi situación, quiero que estén callados, amén. Por respeto al doliente, ¿verdad? Pero no por religión. No por religión. Porque yo no sé de dónde sacaron que hay que vestirnos de negro en los funerales, hermano. Un día que se murió un hermano y que tuve que tratar con el señor de una funeraria. Ese señor está acostumbrado a hablar despacito, hermano. Como él es el
el de la funeraria, el que atiende a los dolientes. Aunque no haya difunto, él de cualquier manera habla despacio, tranquilo. Digo, este ya se le quedó, a este ya no se le despega. Pero dice el versículo 9 que un poco de levadura fermenta toda la masa. ¿Qué es eso? Bueno, eso tiene que ver con religiosidad o con la ley de los judíos. Yo termino, pásale un poco de alabanza. Yo termino con el versículo que empezamos, Lucas 12. Porque lo que yo quería decirle es que nos guardemos de la levadura. Celebremos la fiesta de los panes sin levadura. Caminemos en victoria. Israel salió de Egipto. Dios le dijo que los iba a sacar con mano fuerte de Egipto y les dio ordenanzas: guárdense de levadura, que no haya levadura en sus casas. Eso les dijo, que no haya levadura en sus casas, nada leudado. Y lo sacó con mano fuerte, ni Faraón pudo contra él. Caminaron en victoria, caminaron por el Mar Rojo en seco, mi hermano. Somos un pueblo de Dios que somos llamados a caminar en poder aquí en la tierra. Pero nosotros debemos de apartarnos de las levaduras. ¿Cuál es la levadura de los fariseos? La hipocresía, dice ese versículo 1. Dice que les mandó guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Además, la levadura de los saduceos, los políticos que hacen todo por conveniencia, si les conviene, si les ayuda a sus propósitos. Entonces, y está la levadura de Herodes, que es la corrupción, y eso lleva a la maldad. Pero nosotros debemos de guardarnos, apartarnos y decirle: Señor, quiero honrarte a ti, bendecirte a ti. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias porque eres nuestro Señor, y gracias, Padre Celestial, porque nos has traído a una realidad contigo, Señor. Nos has traído, Padre Celestial, a vivir abiertamente delante de ti, Señor. Siempre con el deseo de darte lo mejor, de honrarte, pero no poner religiosidad en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, a apartarnos de la religión, de la ley, de aquello, Señor, que pone un molde al cristiano y que queremos o requerimos que los demás cumplan todas esas cosas externas. Solo ayúdanos, Señor, a ser de bendición para aquel que no te conoce, aquel que en el mundo es avaro, es idólatra, es blasfemo, que no te conoce. Juntarnos con ellos para ganarlos para Cristo, hablarles de la solución. Pero aquel hermano que después de 1 y 2 reprensiones sigue blasfemando, sigue calumniando, sigue en su avaricia, sigue en su inmoralidad, aprender a apartarnos también y decir: yo no quiero ser parte de eso. Padre, te bendigo y te doy la gloria y la alabanza. Señor, te adoro, te bendigo, te alabo, te exalto, te glorifico. ¿Quién irá abriendo caminos? Sí, Señor, sí, mi Dios, sí, mi Rey, te adoramos, te bendecimos. ¿Quién irá abriendo caminos? ¿Quién puede hacerlo? Aquel que se guarda de la levadura, mi hermano, de esa contaminación química que quita la pureza, el orgullo, la hipocresía, la política, el querer ganar. Pero, Señor, aquí estamos delante de ti, Señor. Aquí está nuestro corazón, amado Dios. Y aquí está tu pueblo, Señor. Sí tenemos defectos, sí somos imperfectos, pero anhelamos hacer las cosas para ti. Y anhelamos honrarnos unos a otros. Señor, te bendigo y te doy la gloria, y te doy la honra, la alabanza, la exaltación. Hombres de valor, que se atrevan a limpiarse, que se atrevan a guardarse de las contaminaciones, de aquello que destruye la pureza en el corazón. Decláralo. Hombres de valor, sí, que sigan la ruta trazada
Heme aquí, Señor, rindo mis derechos. Hoy vengo dispuesto a tratar pautas de amor para la humanidad. Sí, mi hermano, tú eres luz en este mundo porque tienes a Dios en tu corazón. Que te conozcan por la sinceridad, que tú no estafas, no eres estafador, no sacas ventaja, sino que dices: Señor, gracias, gracias por bendecirme y por abrir mi corazón y por quitar lo que tenía escondido antes de venir a ti, Señor, y presentarte mi corazón, mi ser. Hombres de valor que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Sí, Señor. Padre, te bendigo. Concédenos, Señor, caminar con un corazón abierto delante de ti. Que las intenciones de mi corazón siempre sean las que tú has puesto, Señor, para que nosotros las vivamos, Señor. Que no haya intenciones escondidas, que no haya temor a los hombres por perder mi lugar, por perder el honor. Que venga delante de ti y decirte: Señor, aquí estoy, Señor, tú me conoces, y como tu siervo David me arrepiento, Señor. Dame vida, Señor, y publicaré tu misericordia y publicaré tu grandeza, lo que tú haces en nosotros. Que tu misericordia es nueva cada mañana y que por tu gracia estamos aquí, Señor. Sí, mi Dios y mi Rey, sí, Jesús, te adoramos, Señor. Hombres de valor, necesita Dios. Hombres de valor, esforzados. Hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Gracias, Señor. Gracias por tu pueblo. Gracias porque puedo poner esta palabra en sus oídos y que sea trasladada a los corazones, Señor, para reconocer nuestras faltas, tu misericordia y el camino en que cada uno estamos. Tolerarnos unos a otros, ayudarnos unos a otros y honrarte a ti, Señor. Gracias, papá, en el nombre de Jesús. Gracias, mi Señor, gracias, mi Dios.